Sagrado hoy. Tenemos hoy la serie de predicación de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto y hoy tenemos la segunda entrega de la predicación sobre la regeneración y hoy hablamos de regeneración versus concupiscencia. Así que vamos a tener el texto sagrado en la mañana de hoy y quiero que lo observemos en la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 8 hasta el 10. Vamos a tener la escritura en la mañana de hoy. Así dice el texto en el nombre de Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Punto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y quisiera que me cambien este micrófono si es posible, no me siento cómodo. Por favor. Siento que se va y viene. Si me ayudan ahí. Aleluya. 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 Así que hoy nos adentramos en nuestra dinámica. La semana anterior estuvimos haciendo una ligera introducción acerca de la regeneración, de lo que las Sagradas Escrituras nos enseña acerca del tema. Hoy sigo con ustedes desde aquí y hablando hoy de regeneración versus concupiscencia, porque lo que genera la necesidad en el ser humano de la regeneración es justamente la naturaleza concupiscente. Y yo se lo he explicado antes. Cuando Adán cae, se activan en él dos naturalezas, que es la naturaleza concupiscente. Gracias. La facultad del corazón, ¿verdad? Se activan en el ser humano a partir de la caída de Adán, se activan en el ser humano, ¿verdad?, dos áreas importantes. Una tiene que ver con la naturaleza concupiscente y la otra tiene que ver con la facultad de la conciencia. Y de esto hemos hablado antes. Ambas facultades se desarrollan para que se pueda producir un equilibrio. Desde el corazón, la conciencia, y desde el alma, la concupiscencia. De manera que la regeneración se creó la necesidad de la regeneración por activarse en Adán y en su descendencia la naturaleza concupiscente. Si vemos en la Escritura que en la concupiscencia descansa todo deseo desenfrenado, todo aquello que tiene que ver con el pecado y que acciona desde el alma, en ese mismo sentido, el Señor quiso que nosotros seamos responsables de nuestras propias acciones y desde el corazón entonces se desarrolla la conciencia, para que todo ser humano sea responsable y consciente de su pecado y que no haga responsable a nadie más, sino a sí mismo. Si nos movemos entonces a la necesidad de la regeneración, es justamente porque para servir a Dios se requiere que el ser humano esté en equilibrio.
Y lo que va a traer el equilibrio en el ser humano, en términos espiritual, es la transformación de su espíritu y el establecimiento de la naturaleza de Dios en el espíritu humano, que va a hacer que nosotros como hijos de Dios entonces podamos equilibrar entre nuestro deseo concupiscente, nuestro deseo pecaminoso desde el alma, y con un espíritu fuerte, transformado, regenerado, y la permanencia del Señor a través de su simiente, su Espíritu Santo en nosotros, entonces nos hace estar en equilibrio. Y ya hoy nosotros podemos vivir para Dios, que antes no era posible, aún con el desarrollo de la conciencia. Entonces, en el plan eterno del Señor hay un plan que es el plan eterno en la precreación. O sea, antes de la creación del hombre, ya el Señor tenía la respuesta a la caída del hombre, porque Dios lo conoce todo. Y la regeneración, la iglesia como tal, el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia, es parte del diseño de la precreación. O sea, antes de crear al hombre, ya Dios tenía la respuesta a su pecado y tenía un diseño de lo que usted ve hoy como iglesia, que usted conoce como iglesia, como comunidad de creyentes. El concepto bíblico cuerpo de Cristo es el pueblo que Cristo gobierna. Es un diseño de precreación. Dios lo diseñó antes de la creación del ser humano, y por eso, si usted da una ojeada al antiguo pacto, se va a encontrar con que la modalidad que tenía el pueblo de Israel de compartir en el templo era una dinámica que venía como una base de lo que es hoy iglesia. Pero ese no es nuestro tema de hoy. Enfoquémonos en el contexto de lo que venimos hablando desde la semana anterior. Ahora, estaba diseñado ya Cristo como Salvador, y la Sagrada Escritura nos habla de eso, que antes de crear al hombre ya Cristo había sido establecido como Salvador, y es una respuesta al pecado. El texto que dice Pedro está narrando en la primera carta, en su primera carta, en el versículo 1, a partir del versículo 18, él nos narra sumamente interesante algo que quiero compartir hoy. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y aquí, vana manera de vivir, recibisteis de vuestros padres, se está modificando vana manera de vivir. Lo que está diciendo es que nosotros heredamos de Adán y de Eva la vana manera de vivir de la que fuimos ya rescatados, porque está hablando con creyentes. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, observe esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El apóstol Pedro nos está dando una revelación importante acerca del plan de Dios desde la eternidad. Lo que conocen ustedes, que ya han trabajado algunos de los maestros acerca de la eternidad pasada. Que eso es solo una expresión, porque la eternidad existe como concepto, y el concepto no está sujeto a ninguna evaluación, sino que lo eterno es lo que no tiene principio y lo que no tiene fin. Así que, en términos general, hay un principio de las cosas que está en la eternidad, que ese es el concepto que manejan algunos acerca de eternidad pasada, porque tiene un principio que se estableció. Dios lo estableció en un momento determinado,
pero desde la eternidad. O sea que el texto está diciendo que antes de la fundación del mundo hay un diseño, hay un plan de Dios, y entonces en ese plan, en ese diseño de antes de la creación del hombre, usted tiene que ver ahí Cristo elegido para cumplir esa misión de salvación, el Espíritu Santo para que sea gobernador de la iglesia y por ende la creación de la iglesia. Si el Espíritu Santo va a ser el gobernador de la iglesia y hay una herencia que la va a recibir el ser humano a partir del pecado de Adán, entonces la regeneración estaba incluida junto con la santificación en ese plan. Antes de que se creara el hombre había una respuesta, porque se iba a desarrollar ya en el hombre, visto por la palabra de Dios, descrito por el Señor, de que iba a pecar y que se iban a generar una serie de consecuencias. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, y si usted asocia, y lo veremos más adelante, el concepto vana manera de vivir, está muy relacionado con la naturaleza concupiscente, donde descansa todo deseo desenfrenado, la vana manera de vivir que no era la de Adán. Adán no vivía de manera vana cuando fue creado, sino que ese concepto de vanidad es a partir del pecado original. Y entonces, ¿por qué? O porque se desarrolla en el ser humano esa naturaleza caída y que tiene que ver con el alma, que se vuelve líder del ser humano. Y entonces el ser humano se asocia a lo vano, a lo pasajero, a lo que no tiene asidero en lo eterno, y su preocupación mayor no es por las cosas de Dios. Pero eso no solamente es el inconverso. También muchísimos creyentes, incluyendo líderes, se enfocan más en las cosas que pasan que en las cosas que tienen asidero en lo eterno, y es justamente porque la naturaleza concupiscente todavía lo controla, lo maneja, lo manilla. La concupiscencia tiene que ver con el alma, se producen deseos desenfrenados, es la herencia de Adán, del Adán caído, no del Adán creado. Esta tendencia tiene la tendencia a llevar al ser humano al pecado, y de ella se desprenden los impulsos y el área irracional del ser humano. Y los impulsos tienen que ver con estímulos, con incitación, con empuje, fuerza que se aplica a una cosa para que se mueva e imprime un movimiento rápido, irracional. Y lo irracional tiene que ver con aquello que no obedece a la razón. Muchos de los comportamientos de los seres humanos tienen que ver con la espontaneidad, y ahí está el riesgo mayor de nosotros a la hora de actuar tiene que ver con la espontaneidad. Pero esa espontaneidad que ciega la capacidad de raciocinio que tiene el ser humano y que lo lleva a actuar como si fuera un animal. Entonces, quien motoriza todo esto es la naturaleza concupiscente. Y tiene una estrategia que trabaja a través del pensamiento, porque el pensamiento es quien alimenta todo el cuerpo espiritual del individuo. Y entonces ese razonamiento que el Señor nos ha dado, que hace la diferencia entre el ser humano y el animal, la naturaleza concupiscente hace que se ciegue, no nos da chance a un análisis. Y esto es lo que pasa cuando somos regenerados, que ya aquí comenzamos a manejar información y nuestro espíritu se vuelve líder de todo nuestro ser y nos volvemos analistas, calculadores. Tenemos esa capacidad para
establecer diferencia entre una situación y otra y para analizar lo que conviene. Y eso va a ocurrir por la regeneración que va a traer el equilibrio. Entonces esa parte que habla el apóstol Pedro está muy ligada a la naturaleza concupiscente en el concepto vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hemos recibido de nuestros padres y no de manera directa, sino de nuestros ancestros, comenzando por Adán. Heredamos la naturaleza caída y todos la tenemos. Y no hay manera de agradar a Dios por nosotros mismos, ni hacer las cosas de Dios por iniciativa propia mientras tengamos una naturaleza caída. No hay manera de hacerlo por nosotros. De ahí la respuesta que tiene la Escritura, que es la respuesta de Dios. Y entonces dice, fuisteis rescatados, que es el concepto, en la cual vivisteis, en la cual recibisteis de vuestros padres. Y entonces dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y creo que la iglesia debe entender eso. Nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Nadie puede salvarse por ningún deseo o por ninguna aportación que pueda hacer, sino por la sangre de Cristo. Que hay una mentira que corre entre creyentes y es que la gente será salvo por lo que dé. Y ese concepto no es bíblico, es contradictorio a la palabra de Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos rescatados del gobierno de la naturaleza concupiscente, no por alguna obra que usted pueda hacer, ni tampoco por el pago de algún tributo, sino por la sangre derramada por Cristo. Fíjese usted, ¿cómo usted podrá convencer a Dios dándole algo de lo que usted tiene y de lo que usted tiene no es suyo sino de Dios? ¿De qué manera podrá convencerlo para que haga una obra a favor? Y sería hasta medio ingenuo, si se quiere, pensar de que alguien puede sobornar a una gente para que muera. Es ingenuo porque no hay manera, porque lo que la gente más está pegado es a su propia vida. ¿Y cómo lo van a sobornar para que haga algo y que le digan que él va a morir? Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué sentido tiene? Es ingenuidad. Y eso ocurre en algunas religiones del mundo, donde le hacen ciertas promesas, inclusive le dan seguridad a su familia para que ellos se inmolen. Eso es ingenuidad. Ahora, si usted observa, es Cristo quien decide alcanzarnos. No fue con cosas corruptibles, no es con cosas pasajeras, ni cosas de este mundo, ni nada vano, que pudiera ser el oro o la plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hemos sido rescatados por medio del sacrificio de Cristo, por el derramar de Cristo su sangre por nosotros. El concepto en la Escritura es comprado a precio de sangre. Entonces, si fuimos ya comprados, que es el concepto de ser rescatados, porque le pertenecíamos, ¿verdad?, al príncipe de este mundo, quien negoció con Adán y que se levantó un acta en el mundo espiritual que establece que los descendientes de Adán le pertenecíamos, entonces hemos sido rescatados. Tenemos el derecho, la libertad, la opción de salir de nuestra condición. Y entonces la naturaleza concupiscente era quien no gobernaba antes.
y fuimos rescatados de ahí, de esa forma de vida. Bendito sea el Padre, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el texto de ahora está en Efesios 1, 3 y 4, está diciendo que hay un plan de Dios desde antes de la creación del ser humano. Hay un plan para que, siendo rescatado por Cristo, todo aquel que sea rescatado por Cristo tenga una misma forma de vivir. ¿Y cuál es esa forma de vivir? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santificación, ya saben, es una obra del Espíritu Santo, no es una obra del pastor ni de la iglesia, ni es una obra individual de los creyentes, sino una obra del Espíritu de Dios. Igual que la regeneración, son obras del Espíritu de Dios. Y la mancha representa el gobierno concupiscente en nosotros. Y entonces fuimos rescatados por la sangre de Cristo y nos ha dado una nueva oportunidad de vida y nos bendijo con todo posicionamiento y autoridad en los lugares celestiales con Cristo. Según nos escogió, porque Él decidió antes de crear al hombre, elegir a Cristo para que sea el Salvador y que el Espíritu Santo se encargue de gobernar la iglesia, de transformar a los creyentes. Y entonces hay un modelo bíblico para poder acercarnos a Dios, y es que ya no vivamos conforme a los deleites del mundo, sino conforme a Dios, y que esa obra la va a hacer el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos ha transformado, entonces la respuesta que nosotros tenemos debe ser diferente a la forma que teníamos antes. De ahí es que hemos sido rescatados. Lo que pasa es que hay personas que todavía no han sido rescatados, aun cuando están en las congregaciones, porque el mundo es su diseño, es su modelo todavía, y están acostumbrados a un estilo de vida que no renuncian a él. Y para nosotros poder ser transformados por el Espíritu de Dios se requiere que nosotros rindamos nuestras vidas delante del Señor para Él completar su obra, y esa es mi responsabilidad. Por eso cuando hemos hablado de la salvación, hablamos de puntos importantes que hay que tomar en cuenta como obra del Espíritu de Dios, pero el ser humano debe accionar en el arrepentimiento para vida, en la fe salvadora y en la obediencia. Si yo soy capaz de arrepentirme de manera apropiada y creer que solamente en Cristo hay salvación, entonces el Espíritu de Dios va a operar en mí, porque en mí se va a producir la intención de obedecer a Dios, de someterme a la palabra de Dios, y entonces el Espíritu de Dios va a efectuar la obra de regeneración. Pero requiere mi voluntad, esa voluntad que no es forzada ni determinada al bien ni al mal por ninguna causa de la naturaleza. Y hablo del libre albedrío, esa necesidad que yo tengo como ser humano de acercarme a Dios y que tengo la libertad de elegir lo que yo quiero. Entonces eso me dice a mí que el Espíritu de Dios puede operar para efectuar esa gran obra. El Espíritu Santo es la respuesta a la naturaleza humana que sería, y como fue una respuesta antes de pecar, que gobernaría al ser humano por medio de la concupiscencia. Y entonces yo necesito otro gobernador. Y en este caso yo necesito el gobierno del Espíritu Santo, porque antes de conocer a Dios era gobernado por mi propia naturaleza caída, que responde a los intereses del infierno. O sea, la naturaleza caída del ser humano responde más
al infierno que al reino de Dios. Y entonces yo necesito ser gobernado por el Espíritu de Dios, no por mi propia naturaleza. Porque ser gobernado por mi naturaleza caída, por la concupiscencia, me lleva al castigo eterno, que es la muerte, estar lejos de Dios para siempre, y que ya esa es la condición de todo pecador. Por eso que la Escritura dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque ya el mundo está condenado desde Adán, y entonces él vino para ofrecer la oportunidad de libertad. Bendito es el nombre del Señor. Ese comportamiento irracional de la naturaleza concupiscente, ese comportamiento animal, necesita ser frenado, necesita ser controlado. Y no hay ninguna fuerza interna ni ningún poder dentro del ser humano que pueda frenar la naturaleza concupiscente. Por eso se requiere la regeneración. El Espíritu Santo en la regeneración produce transformación, liberación y establece la simiente de Dios. ¿Liberación de qué? O la gente que ha vivido en pecado de manera permanente y que toda su vida ha estado envuelto en pecado, le ha dado entrada a su vida a espíritus de maldad que representan el pecado que está haciendo. Y este punto quiero que lo observen. Cuando algunos de nosotros se envuelven en alguna actividad pecaminosa, estamos invitando al espíritu que dirige esa actividad pecaminosa para que venga a dirigir nuestras vidas. Y entonces el quehacer continuo de esa actividad pecaminosa produce ataduras espirituales, donde hay un espíritu que se encarga de representar esa actividad pecaminosa y viene a nuestras vidas y produce en nuestro espíritu una atadura, viene a vivir ahí. Y entonces necesitamos ser libres. Y en el proceso, ¿verdad?, de transformación, todo eso se va, incluyendo la costumbre que teníamos, los hábitos que habíamos desarrollado en esa actividad pecaminosa. Y ese espíritu que ha vivido ahí por años, que nosotros le dimos entrada voluntariamente por nuestro comportamiento, lo invitamos a entrar, entonces ese espíritu necesita irse. Y nadie lo podrá echar fuera, sino el Espíritu de Dios cuando viene a vivir al espíritu del ser humano, porque no pueden estar juntos. No puede estar el espíritu de maldad que nos ha inducido y nos ha controlado, no puede habitar con el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios llega, entonces se va. ¿Qué es lo que ocurre a veces en las congregaciones? Que los espíritus de maldad se aquietan. Y usted ve que la persona supuestamente fue libre y oramos por él y se fue, pero vuelve a lo mismo. Porque necesita rendirse a Dios para que el Espíritu de Dios viva en él. Y cuando el Espíritu de Dios vive en él, no hay manera de que ningún espíritu de maldad se quede en los alrededores. Aleluya. Así que la regeneración va a producir, esa transformación de nuestro espíritu por el Espíritu de Dios va a producir transformación, va a producir liberación y establece la simiente de Dios. Hay una palabra interesante que nos habla el Señor acerca de que el Espíritu de Dios va a estar con nosotros y en nosotros. Vayamos al texto que tenemos en la primera carta del apóstol Juan. Creo que es uno de los textos más manejados por nosotros y hoy compartí el contexto con ustedes. Capítulo 3, el versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, punto y coma, porque el diablo peca desde el principio, punto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, en el contexto, vamos a ver en el contexto para luego entrar en el texto que tenemos que razonar hoy. Está diciendo que el que practica el pecado, o sea, el que vive continuamente en pecado, el texto bíblico está diciendo que pertenece al diablo. O sea, es la manera de decir, aquellos que son gobernados por su naturaleza concupiscente responden a los intereses del infierno, no a los intereses de Dios. ¿Por qué? Porque los que viven conforme a su deseo concupiscente no están gobernados todavía por el Espíritu de Dios. Entonces la palabra aquí es, no están regenerados. ¿Cuánta gente puede estar dentro de la iglesia sin estar regenerado? Todos aquellos que no se han rendido para que el Espíritu de Dios lo transforme y que se resisten a la obra de Dios en sus vidas, ellos responden a intereses concupiscentes y la concupiscencia está ligada al infierno. Entonces, el que practica, el que permanece, el que tiene como forma de vida el pecado y que se puede dar con gente que no conocen a Dios como la criatura de Dios, pero gente que están en la congregación en un proceso de conocer a Dios o algunos que se resisten. Entonces el que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo está pecando desde el principio, inclusive él existe como diablo por ser pecador, porque cayó en la condenación del diablo cuando fue juzgado por su rebelión a adorar a Cristo y a someterse a Dios, y que quiso ser igual a Dios. Entonces aquí nació él. El origen de él, desde su principio, él es pecador. Y él dirige todo el engranaje que tiene que ver con el pecado, con la desobediencia, con lo que no agrada a Dios. Él se encarga de dirigirlo. Ese es su trabajo, esa es su actividad. Por eso necesitamos ser regenerados. Aleluya. Y para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, el propósito por la que desde antes de la fundación del mundo hay un diseño de Dios para que Cristo sea el Cordero que se ofrezca por nuestros pecados. Ese es el propósito. La Escritura está diciendo que no tiene sentido hablar de Dios, de la Escritura y decir que hemos recibido a Cristo si permanecemos en pecado. Porque Cristo apareció para deshacer las obras del infierno, las obras de pecado. Si vino para deshacer las obras del diablo y nosotros estamos en Cristo y permanecemos viviendo de acuerdo a nuestra naturaleza concupiscente, entonces no tenemos a Cristo, definitivamente. No hay manera de que podamos convencer a alguien de que tenemos a Cristo. No lo tenemos. Porque no vivimos en Él y porque la obra principal de Él es deshacer en nosotros toda obra infernal. Y si esa obra no se ha deshecho, todavía no hemos sido regenerados. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y entonces aquí entramos en el texto que tiene relación con nuestra predicación de hoy. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces ya hemos hablado que el concepto regeneración es sinónimo de nacer del Espíritu, es sinónimo de nacer de Dios, es sinónimo de nacer del Espíritu. Y el concepto general que vamos a hablar en cualquier momento es de ser hechos hijos de Dios. Porque la gente se llama evangélico, la gente se llama cristiano y todo eso es bueno. Pero la Escritura establece diferencia entre hijos de Dios.
y los que no son hijos de Dios. Entonces nosotros deberíamos estar pensando en ser hijos de Dios, porque eso es lo que nos da un nuevo posicionamiento, un nuevo estatus, ser hechos hijos de Dios. Y entonces, si somos hijos de Dios, entonces necesitamos ser regenerados, que es sinónimo de ser hecho hijo de Dios. Porque si he nacido de Dios, no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y por eso en la predicación anterior decíamos que la regeneración es única y que no hay necesidad de repetición, porque cuando la simiente de Dios ya está en nosotros, se produce una nueva vida. Tenemos una nueva naturaleza que va a traer un equilibrio entre la naturaleza pecaminosa que se queda con nosotros hasta el arrebatamiento de la iglesia, porque seremos transformados cuando suene la trompeta, ahí desaparece la concupiscencia, pero mientras estemos en el mundo, entonces ahora tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y de Eva por medio de la concupiscencia que descansa en el alma, y la simiente de Dios que permanece en nuestro espíritu. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la naturaleza concupiscente tiene que ser controlada por el nuevo líder de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y que su sola presencia en nosotros, esa simiente, esa naturaleza de Dios, será suficiente para producir el equilibrio entre el deseo de pecar y el desafío de agradar a Dios y de mantener en stop esa naturaleza. Y por eso es que la gente ya no puede vivir en el pecado. Porque su ser ha sido transformado, su espíritu ha sido transformado, la simiente de Dios permanece en él, y aun cuando tiene deseo de pecar, cuando tiene deseo de dar respuesta a necesidades de forma incorrecta, entonces logra razonar, pensar, analizar y esperar en Dios. Y si en algún momento peca, lo hace porque tuvo un accidente y no se queda postrado en esa condición, porque ya la simiente de Dios que vive en él no lo deja permanecer en el pecado. La regeneración es la estrategia de Dios para que el ser humano pueda ser salvo después del sacrificio de Cristo. Es una estrategia de Dios. Yo le meto una inyección en su espíritu con mi naturaleza, y aun cuando Satanás tiene intereses personales en su alma, no podrá controlarlo. No lo podrá controlar. Y no volverán al mundo. Y no volverán a obedecerlo. Porque hay una estrategia de Dios a través de la regeneración que permanece en nuestro espíritu para que no nos devolvamos al pecado. Y ahí está la respuesta que mucha gente está preguntando: ¿y por qué se descarría la gente de las iglesias? Porque no han sido regenerados. El que ha sido regenerado llega a una iglesia y se encuentra líderes y gente que le ponen zancadilla, y lo que hace es que dice: yo aquí no puedo estar porque no me dejan, pero yo soy de Dios, y busca otra comunidad de creyentes donde pueda ser aceptado, pero no deja a Dios, ni anda buscando excusa, porque la misma escritura dice que el que se desvía se entremete en negocios, comienza a buscar excusa por la causa de su desvío, pero la razón bíblica: no ha sido regenerado. Porque el que ha sido regenerado, pase lo que pase, no se va de Dios, aun cuando tenga que moverse de la comunidad de creyentes donde asiste. Porque la naturaleza de Dios vive en él y ya no es del mundo. Ya el infierno no tiene intereses en él. Sus pensamientos y su conducta, su lenguaje, corresponde a algo nuevo que se ha producido en él, que lo ha traído el Espíritu de Dios. Eso es lo que establece la Escritura. No puede. Así que los que buscan excusa para pecar,
La respuesta es: no han sido regenerados. Los que buscan excusa para irse no han sido regenerados. El que ha sido regenerado cae trepitosamente de un avión y cuando cae se levanta y acepta los procesos disciplinarios que le ayudarán a él a restaurarse, porque tiene la naturaleza de Dios y ya el mundo no es para él, el vicio no es para él, lenguaje desordenado y hostil ya no es para él. Y creo que en esta área sí que hay que trabajar en las iglesias, con los creyentes. Que hay mucha gente que está en la iglesia y todavía habla como impío. Es un área que hay que trabajarla fuertemente. Hay que escuchar cómo hablan algunos creyentes. La gente que ha sido regenerado, también su lenguaje, su nivel de lengua cambia. Pero para eso necesita conocer la palabra para tener una respuesta. Para poder cambiar algunas palabras que se usaban en el lenguaje mundano e irla cambiando por nuevas palabras. Y una de las debilidades de los creyentes es que no se meten en la escritura profundamente. Y entonces aquí es necesario que usted comience a cambiar, a sustituir esas palabras, pero para eso necesita sustituirla con palabra de Dios. Yo no sé a quién usted llamaba cuando tropezaba antes, pero si usted ha sido regenerado, ya usted no llama al diablo cuando tropieza. Usted tiene que cambiar esa palabra. Eso es lo que el niño, ¿recuerdan el niño que fue a la iglesia, que el pastor estaba haciendo un trabajo? Eso era lo que el niño estaba chequeando. O sea, el niño decía, pero el pastor cuando se clave o se maje con el martillo va a decir igual que mi papá. Él tiene que tener alguna otra palabra. Eso era lo del niño. Y entonces el pastor le decía, sal de la iglesia, que estoy trabajando. Sale, y él se movía de ángulo. Sal de aquí, que estoy trabajando, te puede dar un clavo. Y tanto dijo el pastor con el niño, que dijo, oiga pastor, lo que hay, yo estoy aquí porque yo estoy esperando que usted se maje el dedo. Májese el dedo y ya yo me voy a ir. ¿Pero qué, muchachos? Sí, lo que pasa es que yo quiero saber si cuando usted se maje el dedo, usted dice como papi. El niño lo que estaba pensando era que los hijos de Dios, cuando se majan los dedos, no llaman al infierno. No echan petes. O sea, eso era lo que el niño estaba pensando. O sería igual, diría lo mismo que mi papá, el pastor. Eso hay que verlo. Y entonces él pujaba para que el pastor se maje el dedo. Se parece a muchos creyentes que están pujando para que alguien se caiga. Y esos profetas efectivos que andan por ahí, que cuando dieron una profecía pujan para que ocurra eso que ellos dijeron. Y que si no ocurren, entonces Dios no le habló. Y como Dios le habló, eso tiene que ocurrir. Pero no entendieron el mensaje de Jonás. Hay que ser regenerado para poder ejercer ministerio. Eso le pasó a Jonás, lo mismo que a los profetas contemporáneos. Jonás estaba pujando para que ocurra lo que él profetizó, porque él dio la palabra de Dios. Y no es verdad que Dios iba a hacer otra cosa si él lo mandó. Sí, porque lo que Dios te dijo que dijera, te mandó a decirlo para que la gente se arrepienta y para que tú no cargues la culpa del pecado de aquel. Pero si la gente se arrepintió, estás tú libre de la situación y aquel también. Y entonces pujan. El que ha sido regenerado tiene otra mentalidad, porque además de ser profeta, también es sacerdote. Porque en la iglesia existe, en el nuevo pacto, el sacerdocio de la iglesia. Y entonces el profeta, que es también sacerdote, no solamente da la palabra, sino que intercede para que no ocurra lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Y ahí está la diferencia. El que ha sido regenerado también funciona como sacerdote. No puede pecar. Hay una razón, porque es nacido de Dios. No puede permanecer ya en el pecado. Pudiera accidentarse, pero no permanece. Porque cuando alguien se accidenta, decía la predicadora de ayer, ¿no?, que bajó como transformada. No sé si la vieron cuando ella bajó. Ella bajó como con una gloria. Si alguien la saludó después que bajó, se da cuenta que ella bajó. Yo la vi hasta rosada, o sea, parecía como cuando Moisés bajó del monte. Esa niña, ¿verdad?, fue como una gloria. Experimentó ella en su primera predicación. Experimentó como una gloria, algo especial. Y entonces ella hablaba de eso.
De manera que los hijos de Dios tienen que tener diferencia con relación a las criaturas de Dios. Y la diferencia es que hemos sido regenerados. Si no hay regeneración, ya saben que no hay manera de que nosotros podamos permanecer, porque lo que va a hacer que permanezcamos es la simiente de Dios. El tiempo siempre nos juega algo, una partida, y aquí ya entrando en la conclusión, ¿verdad? En el ocaso de la predicación de hoy, Pedro dice en el capítulo 1, el versículo 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Para que se pueda dar esa transformación y la regeneración de nuestro espíritu, se requiere considerablemente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estratégicamente? Hay dos áreas que en este tiempo el enemigo está persiguiendo. Y número uno es la familia, para desestabilizarla. Y número dos, que la gente no le dé el valor a la palabra de Dios como realmente tiene. De ahí que se han hecho versiones de la Escritura que niegan la esencia misma de la Escritura, porque es una manera de traer respuesta a lo que se ha enfocado. Si logran que la familia se desestabilice y que la familia no sea conforme al diseño de Dios, y si logran que la gente no acepte ni reciban la palabra de Dios como base, el mundo entonces se cae. ¿Y qué pasa entonces? Que la misma iglesia, ya nosotros no nos enfocamos tanto en la palabra de Dios y en aprender la palabra y en deleitarnos en la palabra. Y viene ya, desde que entró el año 2000, ha venido en decadencia el interés de la palabra de Dios, inclusive en las mismas congregaciones, donde la gente va a la iglesia pero no quiere sentarse a aprender la palabra. Y esa es una estrategia. Entonces lo que va a hacer que la obra del Espíritu de Dios sea efectiva en nosotros es la palabra de Dios. Es vivir la palabra, es entender la palabra, es comprometernos a deleitarnos en ella y como tener un compromiso, una disciplina con relación a la palabra de Dios. Porque tenemos que ver la palabra como prevención. O sea, yo no debo solamente tomarme el medicamento, tengo una condición de salud y me voy a tomar el medicamento que me recetaron, pero yo tengo la facultad de prevenir esa enfermedad para no tener que utilizar ese medicamento. Entonces algunas personas están utilizando la Escritura como tengo una necesidad y quiero una promesa hoy, y hoy como necesito esa promesa voy a buscar en la Escritura para alimentarme porque yo necesito esa promesa. Y eso no tiene nada de malo. Ahora, la palabra no solamente debe ser para llenar expectativas momentáneas de necesidades que nosotros tenemos. Y entonces de ahí que nosotros los predicadores, para poder conseguir gente que se siente a escucharnos, hablamos más de esas promesas y necesidades que la gente tiene, que Dios puede llenarla y que eso es importante, y hablamos menos de la esencia misma de la palabra que puede transformar. Y eso es estratégico, una de la bola de humo que el infierno ha tirado para este siglo. Entonces nuestras almas han sido purificadas por medio de la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El Espíritu de Dios va a transformarnos en la misma medida que podemos obedecer la palabra, que podemos vivir la palabra. Entonces ahí se va a producir la transformación. Y entonces añade como una respuesta a la transformación, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí se cumple como parte de la obra del Espíritu de Dios, que es restaurar el amor en el ser humano, que el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios
que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea que hay una obra que hace el Espíritu de Dios en la gracia y es restaurar el amor. Y entonces esa restauración del amor se manifiesta en las relaciones interpersonales. Si hemos sido regenerados, entonces tendríamos la capacidad de tolerar a aquel que no tolerábamos antes, porque la naturaleza concupiscente no nos dejaba que lo toleremos. Amados unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido transformados no con una simiente que se destruye, sino con una simiente indestructible, que es el Espíritu de Dios quien nos ha transformado para que nosotros podamos permanecer en obediencia a la palabra. Así que necesitamos volvernos a la palabra como una señal de que la obra de regeneración se ha efectuado, o en su defecto, porque queremos que la obra de Dios se manifieste y nos volvemos a la palabra con hambre y sed de ella. La regeneración trae un elemento importante, y aquí sí que voy a concluir, ya sí es verdad, y es que nos enseña a convivir con la naturaleza concupiscente. Es el concepto de aprender a convivir juntos. La transformación del Espíritu de Dios nos enseña cómo convivir en nuestro propio ser espiritual con un deseo ardiente de hacer lo incorrecto y con un deseo ardiente de obedecer la palabra de Dios. Entonces aprendemos a convivir juntos. Ese proceso de aprender a convivir entre el Espíritu de Dios, su naturaleza en nosotros y nuestra naturaleza concupiscente, se toma tiempo. Al principio hay ciertos desajustes, es un poquito difícil, pero usted se va acostumbrando hasta que aprende a vivir. Usted aprende a vivir con un deseo y un comportamiento irracional con el Espíritu de Dios que quiere lo bueno para usted, agradar a Dios y vivir para Él. Entonces hay un momento donde ya usted aprende y usted puede tener una vida estable. Inclusive usted tiene capacidad hasta de disimular situaciones, pensamientos y cosas, porque ya hay un momento donde usted aprende a que pueden convivir juntos el deseo de pecar y la naturaleza del Espíritu de Dios. Pero eso ocurre cuando usted ha sido regenerado. Usted puede, como ser humano, equilibrar. Así que lo veo en la próxima entrega.